Tachan, hola. El sonido, actívamelo, porfa. ¿Ahora? Ahora, ¿Ahora final. sí? Muy buenas, tengo aquí. Sí. Pues vamos a jugar contigo un poquito. Venga, vamos a ver. ¿Qué tal estás? Bien. Qué guay. Pues dame dudas, preguntas que tengamos en tu vida a día. Pues, a ver, mi duda es realmente si estoy donde debo estar Ujú. y si alguien allá arriba tiene algún mensaje para mí. Vale. Matízame un poquito más lo de si estoy en donde tengo que estar, porque me ha salido una frase que me han dicho sí, aunque tú lo estés dudando todo el rato. Sí, lo dudo todo el rato. No entiendo esta frase y digo, bueno, yo lo suelto y tan a gusto que me quedo. Pero es que sí, pero lo dudas siempre. Y digo yo, mi no entender. Ya. Con lo cual, ahí tienes un sí, pero es que por lo que me dejan ver, puedo estar yo erróneo, porque no soy Dios ni lo pretendo, pero Claro. que puedes hacer donde estás, puedes, no digo que puedas escalar, pero me sale como que puedes hacer varias cosas y solo haces una y te sientes frustrada, quieres hacer Sí, todo lo que es hacer por tu cuenta, no te atreves, y si lo hago mal, y si no sé qué, eh, sí. no. O sea, por lo que me dejan ver es única y exclusivamente es un sí y Ujú. emprender tu camino sola. Vale. Así que, ¿estás donde estás? Sí. La pregunta sería, ¿voy a durar mucho donde estoy? No, Ahí también. no. No, ¿verdad? Vale. Eso es no porque me sale que al final tú, muy a tu pesar, emprendes. Vale. Bueno, más que emprendes, no sé por qué me sale que vuelas. Jo, pues a lo mejor no sé. Como que vuelas, a ver, puede ser vuelas del sitio o que vuelas sola con lo que ya has aprendido, con lo cual, gracias donde has estado, Eso es. iba a decir puteada, o sea, Sí, fastidiada, sí. ando, Sí, me sale que al final vas a hacerlo por tu cuenta y riesgo. Y aquí es cuando en verdad te vas a sentir esta palabra que es la que estás buscando. oh, madre mía. Es la que estás buscando, no te han dado en ninguno de los sitios que has estado trabajando. Y eso es lo que realmente están diciendo que vas a sentir. Eso es. Así que ahí tienes un mensajito muy potente. Vas a estar valorada o en consecuencia te vas a sentir querida, no al revés. Vale, Pues querísima, sí, pero te queda poco tiempo. vale. Y si me permites, ya que me pongo a pinchar, ya lo hago por mí. Y a veces soy un poco tocapelotas con los datos, pero este diciembre de 2020 te toca, hablando punto y mal, te toca mover el culo. Vale, Si no lo haces el mes anterior, por cierto. vale. Este va a ser unas navidades diferentes, Muy jure, duras. para el 23. Vale. Cierto, ¿quién cumple años en diciembre? Mi hija. Y tan diferentes. Es que me salía como que navidades diferentes después de ese cumpleaños. ¿Qué día es? El 17. Uy. Para el 23 tienes ahí la historia. Vale. Es que me sale un cumple, porque eso es a ver, eso aunque no aparezca son unos globos, ¿vale? Sí. Que después del cumple Sí. vas a estar así. Que, Ah, qué bien.
que has estado así y anteriormente así. Sí. De hecho, ahora estás como, a ver, no digo amargada, pero un No. poco resignada. Sí, contrariada, yo creo. No, resignada diciendo, bueno, Resi- esto es lo que hay, pues mejor Sí, bailo, no sé qué, tal y pascual. Pues yo te diría que esto fuera y esto más. vale. Que ahí tienes unos mensajitos bastante potentes. Y ya por Sí. estás con esta carita de felicidad. Va siendo hora, por cierto. Sí. Me marcan que llevas desde 2008 jodida. Sí. He tenido mis más y mis menos, pero Sí, pero más o menos, a ver, no quiero pinchar un poco, pero me sale como que has estado resignada, aguantando y tolerando basura de fuera que no te corresponde. sí, Y encima soportando trabajos de otros y luego se han llevado ellos los méritos y tú no. eso es. Se acabó. De hecho, este es el año en el que dijiste, bueno, empezaste a dudar si estabas bien o no. Sí, Pues llevas retraso, maja. sí. A ver, que yo aquí ya ves tú, yo doy consejos que para mí no tengo, pero bueno, está muy bien darse cuenta años después. Sí, unos pocos más, más años, pero sí. Ya, Más pero vale tarde que nunca, ¿no? sí, y además vale nunca, pero más vale hacerlo bien que mal. Sí, Pero lo bueno es que has aprendido mucho, que eso está muy bien. Otro, creo que sí. no, no, sí. No empiezas a ni siquiera de ti misma. Ya. Eso es un mensaje que no es mío. No empieces a dudar de ti misma. Hija mía. Así que no empieces a dudar ya de ti misma, hija mía. Tiene esa frase que es súper potente. Pues me sale con energía de mujer. Y esto es, si no me confundo, una energía de madre. Mi madre, bueno, todavía está viva, gracias a Dios, ¿Y quién hizo de madre que te dice esto? pero puede ser mi abuela. Abuela materna. Sí, sí, Vale, es que me salía un escalón por encima, pero consideras más a tu abuela más que madre, más que abuela. sí. La hemos tenido mucho con nosotros. Vale, es que, a ver, te comento, yo, si tú estás aquí, este eres tú, con la R, Sí, me salía, normalmente los abuelos me salen aquí, sí, me estaba saliendo aquí esta mujer. Por eso he puesto yo energía de madre. claro, Si no es, y yo sabía que era por la parte materna, por eso te sí. pregunto yo, pero la has considerado más madre que tú, a tu propia madre. Con lo cual, vale. Y de hecho te decía, A lo mejor puede ser porque ella me cuidó muchos años de pequeña y lo tenga ahí vale, desde pequeña. vale, ya está, ya me queda a gusto. Que esta es la abuela materna. ¿Qué inicial tenía esta señora de nombre? Empieza por P. P de Pamplona. Sí. Pero tenía un mote. Eh, ¿Cuál era? sí. Se llamaba Purificación, la llamaban Pura. Mm. Iba a poner yo agua pura. ¿Por qué iba a poner yo agua pura? Bueno, da igual, ahí se queda. Vale, pues ahí tienes un mensajito de alguien que te conoce muy bien. Sí. No empieces a dudar de ti misma. Y, por cierto, esto me está diciendo, esta palabra me dice Dani, yo a mi hija, se llamaba hija, a mi hija siempre la he tenido valorada, con lo cual ahora va a sentir lo que es el valor de gente de fuera, aparte de gente de dentro de casa. Bien.
ahí tienes ya por fin una verificación que es poco habitual que los de arriba me den una verificación de lo que he hecho yo de evidencia, con lo cual sí o sí tienes esto. Y un mensajito aparte de esto es, y esto es por aquí ya de trabajo, ¿por qué me dice no hagas 2 sin 3? Pues no sé si a lo mejor habla de estudiar, porque estoy con muchos estudios a la vez. Estoy con oposición, estoy sacándome un grado. Es que esto es azul, ¿verdad? Sí. Sí. Es que esto es o de trabajo o de estudios. Bueno, work or studies. Con lo cual ya me encaja. Pero ahora entiendo por qué me dice que del rosa pasar al azul, porque para mí el azul es trabajo o estudio. Vale. O estudio, vale. O sea, no hagas 2 sin 3. Con lo cual estoy preguntando qué significa esto y me dice que vayas poco a poco, que me dice un refrán, no sé por qué, dice que mucho abarca, poco aprieta. Sí, sí. Y yo, Bueno, Sí, yo no tengo por qué entenderlo. sí. Y que primero 2 y luego 3, cariño, me dice. Vale. Vale, pues ahí tienes otro mensajito de nuestra... ¿Y por qué me sale agua pura? ¿Le gustaba Pues mucho agua? sí. Y no sé por qué, la verdad. Vale, pues que me sale como mucha, como que... Es que era muy buena, es que tenía un corazón Como, tremendo. claro, cristalino como el agua. Ya entiendo. Perfecto, entonces. Claro, es que me dice, soy como agua pura. Y he cogido yo agua pura y se me ha escapado el anterior mensaje. Ok, Sí, pues mi vida de corazones. Hay unos mensajes bastante potentes. sí. Más dudillas que puedas yo humildemente ayudarte. Ay, pues, ay, no sé. Esto era lo que realmente más dudas tenía. Luego no sé si sobre mi hija te puedan dar algún mensaje, no sé cómo, si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, no sé cómo preguntarte esto. Vale, dime la inicial del nombre de tu hija. Y. ¿Qué pasó con 7 añitos? Ella tiene 4. ¿Y qué te pasó a ti con 7? Pues la verdad es que no lo recuerdo. Vale, te digo esto porque estoy recibiendo un mensaje que la misma historia que tuviste tú con 7 la va a volver a repetir esta Y. Y me sale además positiva y me sale la palabra. Va a ser como muy reveladora. Necesito que hagas un poquito de cuando puedas, vista atrás, Sí, vale. años, porque me sale que va a ser potente, no, lo siguiente, y hace años que no me sale la palabra reveladora o revelación. Ella es que es muy especial, tiene mucho carácter y es muy especial. Mm, Eh, no, quieta. no sé. Me refiero a que cuando estoy viendo esto, 4, 5, 6, 7, nos queda 3 años para que complete esto. Vale, no me fastidies que tú con 7 años ya sabías lo que querías de ser de mayor. Bueno, más o menos. Pues si no me estoy confundiendo y recibo bien, esta pequeñaja va a saber lo que quiere hacer con 7 y lo va a mantener hasta sus últimos días. Madre mía. Ahora entiendo, reveladora, y esto es azul igualmente, ¿no?
Sí. Claro, pues entonces ya vas a ver de qué trabajar y de qué estudiar. Madre mía, Jolín. qué suerte. A mí me costó hasta que no estuve en carrera. Sí, sí. Pues hoy quiero hacer no sé qué. Sí. Yo, es el médico y yo con la sangre me caigo, imagínate, ¿sabes? Sí, 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 sí. Aquí no. A ver lo que quiere hacer interesantemente esto. No me la intentes modificar de actitud, ¿vale? Vale, no, eso, porque ¿sabes qué pasa? Yo tuve muchas cosas, creía que claras, pero mi madre me guió por otro camino y eso es lo que no quiero hacer con mi hija. O sea, quiero que si ella quiere ser algo, que lo sea. Sí, pero es que en 3 años vas a verlo directamente. Y por lo que me está diciendo tu abuela, que Varón también ha fallecido, que está por aquí muy cerca. Ay, pues mi abuelo a lo mejor puede ser. Es que me lo está como... De hecho, cuando me has dicho hija, me dice, no, ponme a mí primero, que soy el quien la protege. Sí, mi abuelo. Ay, pues es mi abuelo. Dice, soy yo quien le está protegiendo a esta mocosa, me dice. Es mi abuelo, seguro. Mocosa. Esta mocosa mía, me dice. Sí. Dice, esta mocosa la estoy protegiendo. Y no se te ocurra... Vamos, me dice a mí. Dice, no se te ocurra por ningún momento quitarle lo que tiene en la cabeza. Y yo, ¿eh? Y pero si yo... Está marcando mucho que suerte. Ya quisiera yo ser Y, que a los 7 años va a estar interesantemente formada, por así decirlo. Lo, Joder. lo que sí necesito que las figuras masculinas Sí. sean un poquito menos gilipollas. Vale. Ya me entiendes. Sí. Que tiene ahí unas figuras que no me pintan bien. Vale. El mensaje no es mío, ¿vale? Sí. Es Sí. Dice que esas figuras son un poco... Bueno, me ha dicho la palabra gilipollas. Sí. Y yo, tío, ¿cómo digo esto? Me van a matar en la consulta ya. Sí que aquí tenemos a alguien un poquito gilimemo. Sí. Sobre todo en actitudes de estos sí, estos de chico, estos de chica. Y Sí. esto no, esto sí, pero sí con mi permiso. Y no, he dicho que no. Es en plan, Eso es. no me seas castrante. Ay. Ay, ay, ay. Esa es la palabra, Ahí está. Ahí está. castrante. Que se castre él. Eso. Ahí está, sí, sí. Es que me molesta porque me está saliendo que tu hija está siendo educastrada. Joder, pues es una bebé con 4 añitos, Dios mío. Pues, que no sea tan memo. Bueno, esa es mi opinión. Va, perdón. No, Sí, sí. eh, No, no, yo lo acepto, ¿eh? puedo meterme. Me sale y no puedo evitarlo, pero es que es, jolín, puedes educastrar ya. Sí, Bastante lo va a hacer el sistema. eso es. Por cierto, un mensaje de este abuelito Sí, me está diciendo que lo estás haciendo muy bien, aunque hay muchos momentos en que te lo estás cuestionando y en cuando te lo cuestionas es lo haces bien. Dice, eso vale. también me pasó a mí y lo sabes. Cuando lo dudaba es que estoy por el buen camino. Así que deja que esta mocosa no la educastren, sino que la eduques tú. Vale. Y por el camino que está llevando, no me tiene mala leche, pero tiene muchos prontos. Sí, Y esos prontos necesitas encauzárselos. vale. Pero no sé por qué me dice que a veces una buena torta es educación y no es maltrato. Sí, sí. Marca que esta mocosa está a falta de tortas. De tortas. Ahí le ha dado. Sí, justo.
Esto es de él. Dice, anda que no le hubiera dado yo. Sí. Madre mía, qué mal. Necesita... No digo que cada 2 por 3 le des una torta, pero por lo que me estás dando a mi entender es que está muy a falta de tortas o que no sabe que es una torta. Ahí está. Sabe que son chillidos, pero no tortas. Pues quédate a gusto, me dice. Vale. Esto que aunque le des 2 o 3, qué bestia. No va a pasar nada, ¿verdad? Que le des 2 o 3 este verano al día, me dice, absolutamente nada. Y encima es que hay muchos momentos, sobre todo cerca de una escalera y un pasillo, que te lo Sí. piden dos. Sí. Así que ahí es un momento ideal y me están diciendo tanto el abuelo como la abuela, y esto es en conjunto, Sí, sí. me dice, y aunque haya gente delante, no te reprimas, que es cuando más educada va a estar. Vale. O que una torta, no entiendo este mensaje, ¿eh? Me dice, una torta social le va a venir mejor que una torta en casa. Puede ser. Le va a dar como una de, ¡oh! Ostras, pues sí que lo he hecho mal. Sí, puede ser, porque en la calle nunca intentamos reñirla, ¿vale? Pues ahí tienes, claro, ahora lo entiendo. Vale, gracias por... Sí. Pero digo que me vuelvo loco. Tiene los mensajitos y muy interesantes. Sí. Pues qué bueno. Así que no Vale. es decirte que el tema de los estudios, eso de no hay 2 sin 3, vete poco a poco. Es decir, no quieras hacer muchas... Todo a la vez. A ver qué capacidad tienes, ¿vale? Vale. Pero necesito que te centres en una cosa y que estés aquí, porque lo que me marcan es que estás aquí, pero estás pensando en aquello. Sí, sí. Mal. No mal, sino es que con eso te estás distrayendo de tu foco. Con lo Vale. cual, si te distraes, no haces ni una, ni 2, ni 3, ni 20. Claro. Es como que esto primero. Y Te entiendo. lo apruebo, lo examino y se acabó. Y para adelante. Y, por cierto, ¿tenías pensado hacer 2 empresas o una empresa doble? No, pero no sé. No lo tengo en mente, pero no lo descarto. Vale, pues hazme una doble en vez de 2 empresas. Vale. Porque la misma historia te va a valer para todo. No vas a tener que hacer más historias. Y me gusta lo que me lo plantean. Pero bueno, tienes ahí unos deberes potentes. Sí. A ver, me ha gustado. Lo único que no me ha gustado es el tema de la educastración y que te han explotado como una negra. Hablando Sí. mal, y no es racista, Sí. ¿vale? No, tienes toda la razón. O sea, Pero... ¿qué te voy a decir? Sí, ya, yo desde vista de pájaro digo, madre mía, yo ahí no aguanto ni, vamos, yo que con mi poca He paciencia aguantado demasiado. en exceso, Sí. ¿vale? Así que ahí tienes unos mensajes y muchos deberes. Y muchos deberes. Ahí está. Pues, vale, unos deberitos, maja, ¿ok? Muchos. Muy bien. No tantos. No tanto. Yo creo que está encaminado, pero tengo que... No, está encaminado, sí, no está enfocado. Eso es. Eso es. Ya. Está con la información, predispuesto, con el temario, falta darle la luz, falta encauzarlo y darle un poquito de foco. Ya. Vale. Ya está. Vale. Fácil, es que es muy fácil. Pues nada, guapo. Bueno, Te lo mandaremos, ¿ok? muy bien. Muchas gracias por todo. Un placer, guapísima. Sé buena. Hasta luego. Chao.